Buenos días, mi nombre es Javier Rivero y junto con mis compañeros Jonathan Oria y Joan Chacón vamos a hablarles sobre la jerarquización de la memoria. Pues el computador tiene varios módulos con diferentes características para almacenar información, pero cómo el procesador controla todas estas memorias, la memoria RAM, la caché, qué es todo eso y cómo se maneja. De eso es lo que vamos a hablar en este video, así que sin más que decir, comencemos. Primero, definimos unos conceptos que pueden ser útiles para entender la información. Dirección. Es una posición en la memoria en donde se almacena un determinado dato. Punto de memoria. Elemento que almacena un bit. Palabra. Es un bloque o agrupación de información que se guarda en las direcciones ya mencionadas y se forma en múltiplos de 8, como 16, 32, etc. Coste por bit. Es el precio del tiempo y energía que necesita la computadora para almacenar o obtener un bit de información. Y latencia es el tiempo que tarda en ciclos de reloj el procesador en acceder a los datos de una dirección de memoria. Empezamos con un prólogo para recordar qué son las memorias. Es un concepto en informática que engloba una serie de dispositivos o tecnologías para almacenar información en forma de números binarios, es decir, cualquier dispositivo que se encargue de almacenar la información. El componente es el componente que se interconecta entre la CPU y las unidades de entrada y de salida. El concepto igualmente fue utilizado desde a partir de los años 40 con la invención de la arquitectura von Neumann y se suele dividir en memoria principal, como la RAM, y en algunos casos la memoria caché, y la memoria secundaria o almacenamiento masivo, como los discos duros o la memoria flash, entre otras. Bien, la jerarquización de memorias. ¿Qué es? Como su nombre lo indica, es la distribución de la información en distintos dispositivos con diferentes características de trabajo para así poder cumplir con las exigencias de trabajo de un procesador. Pasa que dependiendo de la prioridad de la información que almacenemos, la velocidad con la que el procesador necesita obtenerla o almacenarla, así como la capacidad que puede tener el dispositivo de almacenar, los dispositivos de almacenamiento pueden ser o más rápidos, pero con menor capacidad y viceversa. Esto se debe a que si nosotros quisiéramos fabricar un dispositivo de almacenamiento rápido y a la vez con mucha capacidad, sería muy costoso y muy grande. Y pues hay que tener eso en cuenta. Y la velocidad del procesador pues va a estar afectada por la velocidad con la que se puede obtener la información. Es por eso que hoy en día se utilizan muchos niveles de memoria para poder acceder a la información más importante en el menor tiempo posible, pero a la vez que no sea tan costoso diseñar estos dispositivos. En la siguiente lámina se puede ver la llamada pirámide de jerarquía, en donde se organizan los medios de almacenamiento de acuerdo a la capacidad de almacenamiento y la velocidad con la que se puede acceder a la información. En la base tenemos los medios más lentos, pero que pueden almacenar muchísima información, como las cintas magnéticas y los discos extraíbles o la nube. Y en el pico tenemos los dispositivos más rápidos, que son inmediatos al procesador y que solo pueden almacenar unos pocos bytes, unos pocos bits o bytes, como pueden ser los registros. En el siguiente cuadro se pueden ver los tipos de memoria organizados, ¿verdad? Por su capacidad en octetos, por su tiempo de acceso a la información y por el tipo de tecnología que emplean. Como se puede ver en esa tabla, tenemos dos tipos de memoria, organizados por su capacidad en octetos, por el tiempo de acceso a la información y por el tipo de tecnología que emplean. Los registros solo pueden almacenar en promedio 512 bytes, aunque esta información puede estar un poco obsoleta. El tiempo de acceso es de 2 nanosegundos, muy rápido, y el tipo de tecnología es ELC. Por otro lado tenemos la memoria RAM, que en promedio hoy en día puede llegar a los 4 gigabytes, 16 gigabytes. Con 40 nanosegundos o incluso un poco menos en los tiempos actuales y con el tipo de tecnología SDRAM. Luego tenemos los discos duros que pueden almacenar hasta 10 gigas y son de tipo magnético. Y finalmente tenemos las cintas que pueden almacenar hasta 2 terabytes, pero el tiempo de acceso dura minutos. Igualmente utilizan un medio magnético para acceder a la información. ¿Cómo se maneja la jerarquía? ¿Cómo el procesador maneja estos dispositivos? Entre los registros y la memoria principal, es decir, la conexión que hay entre los registros y la memoria principal, se logra gracias al compilador. Es decir, nosotros podemos acceder a los registros mediante el lenguaje ensamblador. Entre la caché y la memoria, pues se conectan mediante hardware, es decir, se comunican mediante hardware, y entre la memoria principal y el almacenamiento masivo se comunican gracias al hardware, al sistema operativo que requiere mover información entre un sitio y otro, y el usuario que puede requerir mediante el sistema de archivos, pues extraer información del disco duro o del almacenamiento masivo.
Los registros. Los registros son circuitos secuenciales constituidos fundamentalmente por flip-flops y son un componente fundamental dentro de la estructura de cualquier CPU. Son la memoria, por así decirlo, ya que en algunos títulos, en algunos documentos no se considera una memoria. Es la estructura de almacenamiento más rápida. Aquí se guardan usualmente son las direcciones de programa y resultados de operaciones. Y los registros se miden por el número de bits que pueden almacenar, como 8, 16, etc. En la imagen pueden ver la distribución de los registros en un procesador x86, donde están los registros de propósito general y algunos registros de puntero y etc. Dependiendo de la arquitectura, los registros pueden ser distintos, pero usualmente se manejan los siguientes tipos. Los de propósito general, que sirven para guardar tanto datos como direcciones y son pieza fundamental de la arquitectura von Neumann. Tenemos los registros de datos que solo guardan números. Anteriormente este registro era conocido como el acumulador, un solo registro para acumular números. Registros de memoria que solo guardan direcciones, usados en la arquitectura von Neumann igualmente. Los registros de coma flotante, que son unos registros separados que solo se utilizan para guardar datos en formato de coma flotante. Los registros constantes, que son los registros con valores específicos y que no se pueden cambiar, como por ejemplo en los procesadores MIPS el registro $0. Este registro tiene el valor de 0 y bueno, tiene diferentes utilidades, pero no se puede cambiar. Los registros de propósito específico finalmente son destinados a información del sistema, como los registros de kernel o del núcleo del procesador, un puntero de pila, el stack pointer y el registro de estado o status. La memoria caché. Este módulo surgió debido a la brutal diferencia entre la velocidad del procesador y la de la memoria RAM. Esta última era mucho más lenta y hacía un cuello de botella entre el procesador y la memoria que reducía mucho el rendimiento del procesador. Entonces se decidió crear una memoria que fuera más directa con el procesador, más rápida y que almacenara pues la información repetitiva, la que usa el procesador muchas veces y que gasta mucho tiempo en la memoria RAM. El principio de la memoria caché es el de la propiedad de localidad de referencias, que indica que un programa gasta el 90% de su tiempo ejecutando repetitivamente el 10% de su código. Entonces, esta localidad tiene dos dimensiones. Temporal, que indica que la información o palabras de memoria que ya se han utilizado van a seguir siendo utilizadas. Y la localidad espacial, que indica que las palabras de memoria adyacentes a las ya usadas también van a ser utilizadas. En el siguiente diagrama de flujo se ve el funcionamiento de la memoria caché. Primero el CPU pues pide una información, una dirección de información. La caché la revisa. Hay un bloque en la caché que coincida con la dirección especificada. Si es así, entonces se lee el documento del contenido de la caché y se envía al CPU. Y si no, se dirige a la memoria RAM para acceder a la información. Luego se asigna un marco de la caché para guardar esa dirección y mantenerla guardada para que luego el procesador se dirija a la caché y no a la memoria RAM por la misma información. Hay algunos tipos de caché dependiendo del medio, como puede ser caché de disco, que era un tipo de memoria RAM asociada a un disco en el que se almacenaba los accesos recientes. Los caché de pista, que son una variante de la memoria RAM y que son muy costosas, solo usado en computadoras de alto calibre como supercomputadoras o mainframes, y la caché web, que se encarga de almacenar información de documentos web que ya se hayan abierto para no tener que volverlos a abrir. En la mayoría de los procesadores actuales hay tres niveles de memoria caché. El nivel L1, que es la memoria más inmediata, más rápida, pero con menos almacenamiento y almacena datos e instrucciones recientes. El nivel L2 tiene más capacidad, pero sigue siendo más rápida que la memoria RAM y almacena, pues, puede tener una copia de seguridad de la L1, pero también puede tener información extra. Y la L3 es de muchísima mayor capacidad, menos velocidad y hace prácticamente lo mismo que la L2, pero sigue siendo más rápida que la memoria RAM. Los beneficios de la memoria caché son notables. Primero, mejora la latencia, ya que al guardar información en la memoria caché que se va a estar usando repetitivamente, se ahorran muchísimos ciclos de reloj, ya que si acierto en la caché, pues ya no tengo que gastarme el tiempo buscando en la memoria RAM. También está el prefetching, que es una especie de técnica que realiza la caché con el CPU y que consiste en predecir cuáles son las posibles direcciones de memoria que se van a pedir a futuro para que así no tenga que estar buscándolas en la memoria RAM o en el disco duro. Luego tenemos el ancho de banda, ya que al manejar pequeñas peticiones dentro de la caché se ahorra muchísimo el ancho de banda. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado, sin más que decir, muchas gracias.